Hola, hola amantes del amigurumi, hoy vamos a hacer el segundo atuendo de Janet. Si no has hecho el cuerpito base, por acá te dejo la etiqueta con el enlace. Este será un atuendo de verano. Estoy utilizando hilo de algodón de 6 hebras y un ganchillo de 2.5. Utilicé los colores turquesa, salmón, negro y amarillo. Vamos a dividir este atuendo en dos videos. El primero, que es este, para la ropa, y el segundo para los accesorios. También necesitamos 2 botones pequeños para los zapatos, 3 botones para la ropa y 2 botones para la gorra. Comenzamos en color turquesa haciendo 17 cadenas. Ahora vamos a dejar el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto vamos a hacer 6 puntos deslizados. Esta sería nuestra primera vuelta y vamos de bajada. Este es el primer punto deslizado, vamos por el segundo. El tercero, cuarto, quinto y sexto, que sería el último. De allí en adelante vamos a hacer 10 puntos bajos. Acá ya hemos llegado al final. Subimos con una cadena y damos vuelta al tejido. Y vamos a tejer la vuelta 2 de subida. Acá debemos hacer 10 puntos bajos y 6 puntos deslizados, pero los vamos a hacer solo tomando la hebrita trasera. De aquí en adelante vamos a trabajar solo tomando la hebrita que está en la parte de atrás. Al finalizar con los 10 puntos bajos vamos a continuar con los 6 puntos deslizados. Las hebritas las vamos a encontrar subiendo un poquito el tejido y allí vamos a agarrar solo la que se encuentra en la parte trasera. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos nuestros 6 puntos deslizados y 10 puntos bajos, siempre tomando la hebra trasera. Al finalizar, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y repetimos. Ahora vamos de subida, ¿no? Son 10 puntos bajos y 6 puntos deslizados tomando solo la hebra trasera. Esto es lo que vamos a seguir haciendo a lo largo de las vueltas hasta la número 34. En la parte superior izquierda les coloqué como es la secuencia. De bajada, que es una vuelta, hacemos 6 puntos deslizados y 10 puntos bajos. Luego hacemos de subida, otra que es otra vuelta, 10 puntos bajos y 6 puntos deslizados, siempre tomando solo la hebra trasera.
Acá ya terminamos la vuelta 34 y nos quedamos en la parte de arriba para comenzar la vuelta 35. Subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a hacer los primeros 6 puntos deslizados. La variación en esta vuelta es que en vez de hacer 10 puntos bajos, hacemos solo 7 puntos bajos y 4 cadenitas al aire. Esta será la entrepierna del pantaloncito en un futuro. Dejamos en la base 3 puntos sin tejer y subimos con 4 cadenas al aire. Así terminamos esta vuelta y comenzamos la 36 dejando un punto sin tejer y a partir del segundo hacemos 3 puntos bajos sobre las cadenas y luego seguimos por la base tomando la hebrita trasera y continuamos con los puntos bajos como hacemos normalmente. Aquí deberíamos hacer 7 puntos bajos que tenemos en la base y luego 6 puntos deslizados. De esta manera podemos continuar haciendo de bajada 6 puntos deslizados y 10 puntos bajos tomando solo la hebra trasera y de subida 10 puntos bajos y 6 puntos deslizados hasta llegar a la vuelta 70 y quedaremos en la parte de arriba del tejido. Al finalizar ya podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser. Si estuviéramos tejiendo normalmente tendríamos que dar vuelta al tejido y agarrar solo las hebritas traseras. Siendo así nos vamos a ayudar con la agujita lanera para tomar las hebritas traseras de esta parte del tejido y el otro extremo del tejido para hacer la unión. Vamos a tomar punto sobre punto dejando 3 puntitos al final sin coser. Al finalizar dejamos los 3 puntitos que vamos a coser como la entrepierna. Acá vamos a unir el tejido, no en conjunto, el de la derecha con la izquierda como veníamos haciendo. Este es el último punto que vamos a hacer así. Y de allí en adelante vamos a coser el tejido de adelante con el de atrás.
Al terminar de coser ya podemos esconder los hilos y vamos a colocar un botoncito en el lado derecho o izquierdo como decoración. Para la blusa comenzamos haciendo 42 cadenas. Al finalizar vamos a tejer de vuelta. Dejamos el primer puntito sin tejer y a partir del segundo punto vamos a hacer 41 puntos bajos. Al finalizar subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos 2 puntos altos. Ahora subimos con 2 cadenitas al aire. Contamos 2 puntitos en la base, los dejamos sin tejer y a partir del tercer punto vamos a hacer puntos altos. Nos quedarían por hacer 37 puntos altos. Este orificio que nos ha quedado nos va a servir como ojal para los botones, para la parte de atrás de la blusa. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos 41 puntos bajos. Acá estaríamos finalizando. Cuando llegamos a las cadenitas que hicimos al aire vamos a tomar solo una hebrita, la de la parte de atrás. Hacemos 2 puntitos tomando solo la hebra trasera en la parte donde tenemos las cadenas. Y luego hacemos 2 puntitos bajos en los últimos puntos que nos quedan. Ya hemos llegado al final de la vuelta, subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido y hacemos 2 puntos altos. Subimos con 2 cadenas al aire, dejamos 2 puntitos sin tejer y a partir del tercer punto vamos a hacer 37 puntos altos. Ya llegamos al final, subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y hacemos solo puntos bajos. Cuando llegamos al lugar donde tenemos las cadenas al aire, hacemos como hicimos anteriormente, tomamos solamente la hebrita trasera en esos 2 puntos y luego seguimos normal, tomando como venimos haciendo los 2 puntos bajos que quedan. Acá ya podemos cortar el hilo y esconder. La blusa va a ir de esta forma, o sea que ya podemos colocar y coser los botones en la parte de atrás.
Para hacer las tiras de la blusa comenzamos haciendo 26 cadenas. Al finalizar dejamos el primer punto sin tejer y a partir del segundo punto hacemos solo puntos bajos de regreso. Serían 25 puntos bajos. Al finalizar subimos con una cadena, damos vuelta al tejido y vamos a hacer otra línea de solo puntos bajos, 25 puntos bajos. Al finalizar la vuelta subimos con 2 cadenas, damos vuelta al tejido, tomamos lazado y vamos a tomar solo la hebrita de la parte delantera. Allí vamos a hacer un aumento de puntos altos, es decir, 2 puntos altos en el mismo punto. En el punto siguiente vamos a hacer un aumento doble de puntos altos, es decir, vamos a hacer, tomando la hebrita de la parte de adelante solamente, hacemos 3 puntos altos en el mismo punto. Y esta es la secuencia que vamos a estar repitiendo. Siempre tomando la hebra delantera. En el siguiente punto nos corresponde hacer 2 puntos altos en el mismo punto. Luego hacemos 3 puntos altos en el mismo punto. Y así hacemos hasta finalizar. Al finalizar podemos cortar el hilo dejando suficiente para coser. Y de este tejido vamos a hacer 2, que serán las 2 tiras de nuestra blusa. Colocamos la blusa a la muñequita para saber dónde debemos coser las tiras. Acá tengo una tira, la vamos a coser con el voladito hacia la parte de afuera. La parte de adentro debe ir tensa, las 2 vueltas iniciales que hicimos de solo puntos bajos. Los voladitos no los vamos a coser. Esto iría así. Cosemos en la parte de atrás y llevamos hacia adelante y cosemos en la parte de adelante. Solamente la basecita, no los voladitos. Yo voy a coser teniéndolo la muñequita puesta porque se me hace más cómodo, pero hay que tener mucho cuidado de no traspasar la muñequita. Si desean pueden colocarlo, toman unos puntitos para saber dónde va, la desvisten y lo cosen.
Vamos a coser una línea de subida y luego otra línea de bajada para tomar toda la basecita y que quede extendida. Por la parte de atrás hacemos lo mismo, lo ponemos lo más recto posible, una línea de subida, una línea de bajada, y del otro lado lo mismo, dejando los voladitos hacia afuera. Acá está el pantaloncito con el botón y este sería el resultado final del conjunto. En el siguiente video haremos los zapatitos, el gorro y el bolso. Déjame saber en los comentarios qué te ha parecido. Recuerda suscribirte si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo video.